El día de hoy vamos a hablar de sociedad, educación y tecnología. Mi nombre, como está en la presentación, es Gerson Yair Calle Álvarez. Hago parte de la Dirección de Humanidades de la Corporación Universitaria Remington. ¿Por qué voy a hablar de sociedad, educación y tecnología? Han sido unas reflexiones que he logrado construir en mis años de formación. Yo soy licenciado en Español y Literatura y mis estudios de maestría y doctorado son en educación. La línea en la que yo trabajo es esta: las relaciones entre la sociedad, la educación y las tecnologías digitales. ¿Cómo viene eso actualmente transformando? Haré una introducción, hablaremos de la técnica, de las relaciones con el hogar, el empleo, la gestión, lo ecopolítico, lo social, la escuela, la imagen, la lectura y la escritura, el yo virtual y unas ideas finales. Para las consideraciones finales, aunque yo planteo algunas, también es la oportunidad para que algunos de ustedes planteen ya sea o conclusiones o contradicciones u otras perspectivas. Eso ayuda a que creamos comunidad. Uno está muy acostumbrado en esos espacios a darle mucha importancia a todo el recorrido y se nos olvida que esas consideraciones, esos aspectos de cierre son los más importantes, porque los que nos permiten crear diálogo entre ustedes y entre los que estamos en estos momentos todavía trabajando por la educación. Hay una cuestión, y es que las formas de negociar, socializar y educar es una realidad, se están transformando. Eso no es algo oculto, es algo evidente. Pero esas formas que se están estableciendo no nos están llegando a todos, o pocos somos los que los conocemos. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en la ciudad con Ruta N. Muchos tenemos claro el nombre, Ruta N, y sabemos dónde está ubicada, pero no tenemos presente qué es lo que pasa en el interior. ¿Por qué? Pues puede ser porque a veces consideramos que eso no nos toca, o que Medellín lo están pensando son los políticos y nosotros los ciudadanos tenemos que quedarnos callados, y allá está ocurriendo muchas cosas. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Tenemos claro la diferencia entre técnica y tecnología. ¿Alguien tiene eso claro? ¿O sigue siendo lo mismo? ¿Saben si eso es lo mismo, es diferente? ¿Qué creen que es? ¿Se han hecho esa pregunta por lo menos? ¿O por qué existen los niveles de educación a nivel técnico y a nivel tecnológico y a nivel profesional? Porque son cuestiones diferentes. ¿No tienen eso claro? La técnica tiene que ver más con lo instrumental, con el desarrollo de unas habilidades. La tecnología tiene que ver más con el procedimiento, comprender el proceso para hacerlo mucho más efectivo, para solucionar un problema. Entonces yo puedo tener una técnica, un ejemplo, para cultivar maíz. Entonces, yo soy un cultivador de maíz, sé eso. Mientras que cuando comprendo la tecnología, comprendo el sistema agrícola en su conjunto. La técnica y la tecnología han existido siempre. No es un asunto, no es que actualmente como tenemos celular, tenemos computador, tenemos tecnología. No, siempre ha existido. El ser humano se ha hecho preguntas por la técnica para mejorar su vida. Miremos un ejemplo ahí, esa imagen. Trae un ser humano en unas condiciones de la historia prehistóricas, donde está manipulando una piedra y un hueso.
está construyendo técnica. Esa ha sido algo que nos ha tenido siempre. Siempre nos hemos hecho preguntas por eso. Entonces el hecho de seguir hablando actualmente de eso no es algo nuevo, simplemente que tiene unos cambios y corresponde a ese momento histórico. En el hogar están ocurriendo muchas cosas. La tecnología nos está invadiendo el hogar. Podemos pasar todo el día pegados del celular. Entonces llamamos, nos conectamos por WhatsApp, escribimos, entramos a las redes sociales y demás, y llegamos al hogar y muchos de nosotros lo que hacemos para descansar es prender o activar el televisor. Es decir, pasamos de una tecnología a otra. Y cuando estamos en esa tecnología, en ese televisor, entonces podemos prender o activar cualquier programa. Ejemplo, uno decide activar Discovery o Animal. Entonces, cuando estamos en esos canales, estamos en una actividad educativa, pero no lo creemos. Consideramos que estamos en momento de ocio. Entonces, como ese momento de ocio y académico o educativo se están entremezclando. No somos conscientes de que estamos en una actividad educativa, pero lo estamos. Y el medio que está llegando ahí es la pantalla, es el televisor. Y estamos permitiendo que a nuestros hogares ingresen personas que no nos conocen, que nosotros creemos conocerlos o conocerlas, están ahí y están modificando nuestras formas de entender el mundo. Nosotros somos los que permitimos que ingresen a nuestros hogares de todo. Puede ser que ingrese lo más violento porque nos encanta ver, entonces, ay sí, venga, miremos en el celular cómo tal cosa ocurrió, tal accidente y las imágenes en vivo y en directo. Y eso entonces nos permite construir un referente. O también podemos permitir que ingrese un discurso completamente académico y que nos permita crear una concepción diferente de lo que es el sujeto. Entonces es muy genial para algunas personas que transmitan en vivo y en directo una persecución o un asesinato. Entonces eso, ¿cuál es el mensaje mío que le estoy dando en mi hogar o que estoy construyendo como sujeto? ¿Eso qué me hace? ¿Eso qué me está aportando? ¿Cuál es esa concepción que yo tengo de ese asunto? ¿Por qué estoy permitiendo eso? Viene otro asunto y es que la tecnología ha tenido varios momentos. Uno de ellos, y en Colombia fue muy importante, fue la radio. La radio ha sido muy importante en los hogares y en la educación. ¿Alguien ha escuchado o escuchó hablar en su momento de lo que fue la radio sutatensa en Colombia o en Antioquia? ¿Alguien ha escuchado hablar de la radio sutatensa? ¿Alguien? No, nadie. ¿O les suena? Vean, les cuento un poquito. La radio sutatensa, pues algo que pasó con la radio en sus momentos, igual que ha pasado con muchos asuntos a nivel de Colombia, es que fueron los sacerdotes los que lo crean esta radio. Esta radio se crea con el propósito de educar al campesino y a las mujeres amas de casa, porque las mujeres no tenían acceso a la educación. Entonces, a través de la radio, esta comunidad educaba. Entonces, las madres, las amas de casa y los campesinos que no podían ir, prendían la radio, activaban la radio y escuchaban las clases. Un profesor transmitía igual, matemáticas, lenguajes sociales y demás. Y tenían acceso a unos módulos que ellos o ellas podían solicitar. Entonces, a veces en un pueblo podían existir 10 módulos para toda la comunidad y se los rotaban. Se rotaban, ¿por qué? También por lo que implicaba llevar esos módulos a los territorios. Esta radio fue muy importante en la educación en Colombia, pues especialmente en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca.
porque permitió que muchas mujeres aprendieran a leer y a escribir y pudieran entender qué significaba ser ciudadanas en un territorio como Colombia. Fue la radio la que nos acercó también a otros saberes y a otros conocimientos. Mujeres que nunca habían entendido que más allá de Colombia existían otros países, que su mundo se centraba en su vereda y que salir de su vereda ya era ir a otro mundo. Entonces la radio les dijo, venga, ustedes están en un país, pero no es el único. Ustedes como mujeres tienen derechos y tienen unos deberes. Ustedes también, en otra parte hay otras mujeres que pelearon por tal cosa y ya tienen derecho al voto. Fue la radio las que les permitió comprender muchas cosas. Ya después desaparece Radio Sutatensa, pues porque ya llegó la televisión. Pues en la década de los 50 llega la televisión, fue muy interesante, pues porque ya también empezó a darse la televisión educativa, donde un profesor a través de una pantalla escribía, explicaba, hablaba y explicaba, y las personas al otro lado de la pantalla también estaban en plan de formarse. Y actualmente, pues ya estamos invadidos, pasó de la radio, la televisión al internet, ya nuestras cosas se programan. Pues me imagino que en algunos de sus hogares ya tienen aplicaciones para activar la nevera, o para que el microondas, yo voy desplazándome en el metro, calculo el tiempo, dejé mi comida dentro del microondas, le doy una orden con una aplicación y él empieza a calentarla para que cuando yo llegue esté caliente. Ya me permiten, ya puedo interactuar con los objetos, ya no es solamente que el aparato esté ahí porque necesito una cuestión de ocio, como en algún momento se llegó a considerar la televisión. Ya esas cuestiones se convierten como en una prolongación de las personas que vivimos en el hogar. Yo creo que, si les hiciera aquí una pregunta a ustedes, ¿cuántos televisores o cuántas pantallas, no hablemos de televisores, pantallas, hay en sus casas? Todos me dirían que mínimo hay una por persona, mínimo hay una por persona. Analicen, ¿cuántas pantallas hay en su casa? Mínimo hay una por persona. El celular, la tablet, el televisor, bueno, hasta la nevera. Hasta la nevera ya tiene pantalla. Yo le doy a la nevera, toc, toc, y se me activa. Entonces, ¿cuántas pantallas hay en sus hogares? Esas pantallas puedo considerarla de dos formas. Una, como simplemente recibir información, o dos, la capacidad de intercambiar e interactuar con el mundo, no solamente con mi hogar. Pasemos a otro aspecto, y esto es muy importante para ustedes, pues, y hasta para mí. La empleabilidad se ha modificado completamente con la tecnología, y no lo sabemos. El esquema mental de nosotros, de la mayoría de los colombianos, es: yo quiero un empleo seguro que me dé unos ingresos durante toda mi vida, con la misma empresa. Todos creemos eso. Y ese se ha convertido en un ideal para una cultura como la nuestra. Con la tecnología ese ideal se ha modificado, pero nos ha dado mucha lidia. Actualmente las grandes empresas no necesitan un empleado durante 30 o 40 años. No lo necesitan. ¿Para qué? Si puedo tener una empresa, otra empresa, o un grupo de profesionales para que me diseñen un aspecto específico para lo que yo requiero. Pónganse a pensar si es necesario que una empresa tenga a la misma persona repitiendo la misma acción sin innovar, cuando el mundo va a otra velocidad. Cuando existen oficinas virtuales, cuando voy a dar un ejemplo, una empresa colombiana puede contratar
Ya no solamente personas de Colombia, personas de todo el mundo, sin necesidad de que vengan a Colombia, porque la tecnología les va a permitir eso. Entonces, ¿cuál es el prototipo de profesional que ustedes quieren ser? ¿El que se piensa solo para Medellín o el que se piensa para el mundo? El que puede tener un perfil en las redes amplio para que pueda consultar cualquier persona del mundo. Entonces alguien me va a decir, pero entonces ¿cómo se hace la consulta? Si fuera por ejemplo con animales, pues entonces indaguemos un poquito qué es lo que está pasando con la veterinaria en las granjas de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué está pasando con los zootecnistas y los veterinarios por allá? Entonces ya todavía los veterinarios van y se desplazan horas y horas hasta un campamento, tal cosa. Sí es necesario en algunos territorios. No, no es necesario. Y ese veterinario tiene que estar viviendo, ejemplo, es que la granja queda en Medellín, entonces el veterinario tiene que vivir en Medellín. No, puede vivir en Francia, puede vivir en Alemania, puede vivir en Rusia, en Nueva Zelanda. Ya se crean otros canales. Entonces la empleabilidad se ha modificado. Otro asunto tiene que ver bueno, que lo vengo mencionando, con la independencia. Esas redes sociales que uno dice, ay no, tan bueno, compartamos todo. Entonces voy a comer, comparto la comida. Voy a tal lugar y comparto la imagen. Y puedo compartir hasta 30 imágenes al día. Es la imagen que yo estoy construyendo también como profesional. Hagamos un ejemplo. Yo necesito emplear a determinado ingeniero, y esa persona cuando ingresa a las redes sociales, permanentemente, cuando yo ingreso como futuro empleador, veo que esa persona permanentemente ha utilizado las redes sociales solo para darse una imagen social. Y llega otro ingeniero y descubro que lo que está publicando son asuntos del área. Ha estado en una conferencia y publica que estuvo en una conferencia. Encontró un artículo de tal revista que está entre las mejores del mundo y lo comparte. Hace comentarios a las grandes empresas. Entonces esta persona ya es diferente. Ya la red social de esa persona dice algo de él como ingeniero. Para eso existen las redes también. Entonces, las formas de gestionar, consultar y tramitar también se modifican. Cuando ustedes van a un banco, primero, ustedes iban a un banco y no sé si les tocó, yo les cuento, uno tenía una especie como de libreta, y esa libreta solamente uno podía ir al banco donde abría la cuenta, solamente. Si yo tenía mi cuenta en X banco que quedaba aquí en el centro y yo vivía en Itagüí, en Bello, tenía que venir hasta esa sede a consignar y a retirar. Ya no. Ya nosotros manejamos una tarjeta y esa tarjeta nos permite pues hacer determinadas transacciones. Es más, no sé si se han enterado que ya, de hecho, para uno consignar no necesita estar cara a cara con la cajera. Simplemente voy a un cajero electrónico, ingreso mi dinero, él lo cuenta y me registra. Tanto dinero vas a consignar a esta cuenta, sin intermediación. Eso en Colombia es un poquito lento. En otros países las consignaciones, los retiros deben hacerse solamente por medios electrónicos. No se permiten, es decir, si usted va a un banco a consignar su dinero, no se lo reciben. Tiene que ser a través de medios electrónicos. Otra novedad, otro ejemplo a través de gestionar. Si ustedes se han enterado, hay aerolíneas como American Airlines que no les permite comprar tiquetes con dinero en efectivo. No se los permite. Tienen que ser en Colombia con tarjeta débito o crédito.
En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, solo con tarjeta crédito, pero no les permite. Tiene que ser a través de la tecnología, de los dispositivos virtuales. Y todavía tenemos personas, pregúntense en su familia, que dicen, no, yo no voy a ir a consignar, yo no voy a hacer esa transacción por internet, no ve que eso es muy inseguro. No tengo que ir a la oficina donde alguien me diga y me venda el tiquete aéreo. Pero alguien le va a decir, pero mira, es que esa empresa no tiene una oficina presencial y no te vende un tiquete aéreo presencial. Tiene que ser a través de la virtualidad. ¿Cómo cambiar este chip? Y resulta que eso está afectando también los aspectos económicos y políticos. Lo que está pasando es que eso que hablamos de brecha digital se está ampliando mucho. Se está ampliando mucho. Y esa brecha digital no es solo por que no sepamos manejar Word o Excel o bueno, la ofimática. No es solo por eso, sino también porque la velocidad del internet en determinados países cada vez está siendo mucho más rápida que en otros. Y entonces, al ser mucho más rápida, las posibilidades de crear empresas, de negociar, de transformar, vienen siendo mucho más efectivas. Entonces, eso que llamábamos países primermundistas, segundomundistas, o en vía de desarrollo y desarrollados, claro, este indicador está avanzando muy rápido. Entonces hay otro problema ahí, cómo hacer que el internet llegue a más personas. Y eso también requiere infraestructura. Hay comunidades completamente desconectadas, entonces el problema de la conexión viene siendo mucho más grave, porque si las empresas están pasando a la virtualidad, los servicios están pasando a virtualidad y yo no tengo acceso, pues entonces estoy siendo cada vez con más problemas, me va a crear más dificultades de acceder a la economía y de mejorar mis condiciones de vida. Eso también tiene que ver que existen, que ahí les pongo, monedas virtuales, que hay un problema ahí que no se sabe cómo legalizar ese asunto. Porque hay países, en el nuestro, esto todavía no es legal. No es legal negociar con monedas virtuales, porque todavía no se está comprendiendo o no tenemos claro cómo hacer la transición entre esa moneda virtual a una moneda, pues en el caso nuestro, en los pesos. ¿Cómo hacer esa transición? ¿Cómo mirar los equivalentes? Es diferente en hacer transacciones en monedas extranjeras, pues cualquiera de nosotros puede hacer una transacción en dólares, en euros, en yen, bueno, en cualquiera de ellos, porque hay formas que nos permiten hacer el intercambio a pesos, pero con estas monedas todavía no está muy claro el asunto. Sin embargo, se hacen transacciones virtuales con ellas. En la economía y la política también hay un asunto, y es que la virtualidad nos está permitiendo entender mucho más la economía y la política. Ejemplo de ello, algunas revoluciones o algunos movimientos ya no nacen en la presencialidad, ya no nacen, que nos vamos a reunir acá y entonces vamos a crear un movimiento, tal. No, nacen en la virtualidad. Un ejemplo de ellos fue lo que pasó en Egipto hace años atrás. En el Cairo se crea una comunidad, una red social virtual en contra del régimen de ese momento. Toda la discusión se dio en las redes, y solo en el momento en que fueron a derrocar al asunto allá en el Cairo, pues sabemos que generó muchos problemas, se dio en la presencialidad, pero todo el movimiento nació en la virtualidad. Otro ejemplo es lo que hacen los políticos actualmente. Se dice, bueno, porque eso no está, porque cada uno da como una especie de discusión ahí quién fue el primero, pero se dice que uno de los primeros presidentes que se subieron a la presidencia, pues vale la redundancia, fue Barack Obama, a través de las redes sociales.
La campaña de Barack Obama fue tan fuerte a nivel de redes sociales que se dice que realmente su trabajo fue más ahí que en la presencialidad. Algo similar pasó acá con un candidato antioqueño. Ustedes ya deben de saber quién, pasó igual. Sus mandatos fueron muchas veces filtrados por las redes sociales. Y en lo social, entonces tenemos esos conceptos de globalización, información, conocimiento y lenguaje, son conceptos que se han mediado por la tecnología. Ya en sus áreas han trabajado el concepto de globalización. Pero entonces, ¿qué sería o cuál sería la diferencia entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento? ¿Por qué decimos actualmente que estamos en sociedad del conocimiento? ¿Y cuál es el aporte nuestro para esa sociedad? Sociedad de la información es simplemente el acceso que teníamos a toda la información que hay en el mundo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, de absorber esa información. Necesitaríamos más de una vida para acceder a toda o para leer toda la información que existe actualmente en el entorno virtual. Sin embargo, sí tenemos otra capacidad, problemas que hacen parte de su formación académica. Entonces, cuando ustedes tienen un asunto, ¿cómo lo solucionan? Algunos lo que hacen es copiar y pegar. Otros, la primera información que encuentran, la toman, sin saber si es cierta, si no es cierta, si la confrontan o no. Otros, que ya hacen parte de la sociedad del conocimiento, lo que hacen es confrontar las fuentes, verificar que sean ciertas, mirar el año de publicación, hacerle trazabilidad, descubrir quién fue el autor, cuál es la importancia de ese autor en el campo. Esa persona realmente está más adelante. El que solamente coge la información o la transcribe, o aquel que solamente se queda con una primera fuente, sigue estando en otro momento histórico. Los profesionales actuales son conscientes de que hacen parte de una sociedad del conocimiento y por ello lo que utilizan lo hacen para resolver una situación real. Eso que lleva que hay una cuestión con el lenguaje. ¿Cuál es el nivel nuestro de adquisición del lenguaje? Y cuando hablo del lenguaje, pues hablo de las diferentes formas. Y aquí también aparece otro reto y es la necesidad actual de una segunda lengua. No es necesario solamente con hablar lengua castellana, sino cuáles nuestros contactos con otros idiomas. Pasemos a la escuela. Cuando hablo de escuela, entendamos la escuela no como la educación básica o aquella que íbamos a primaria. La escuela es toda la institucionalidad, desde preescolar hasta 11, toda la institucionalidad. Y después la universidad, el posgrado, todos los niveles. Así uno está en un doctorado, está en un espacio escolar, para que eso lo entendamos ahí. En la escuela hay muchos retos. Los retos están dados desde infraestructura, recursos digitales, entornos de aprendizaje, virtualidad e innovación. Una institución educativa, piensen en las posibilidades que ustedes tienen actualmente de aprender desde la virtualidad. ¿Cuál es esa situación que ustedes tienen? ¿Por qué todavía seguimos negándonos a la opción de la virtualidad? Es muy complejo entender que cuando yo estoy en la virtualidad, lo que se dan son otros aprendizajes. Y entonces viene la pregunta, no, es que a mí me gusta más que estar con el profesor frente a frente. Vienen estos argumentos. Es que yo creo que aprendo más en la presencialidad. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado otras habilidades cognitivas y metacognitivas que requerimos para desarrollar aprendizaje virtual. Esa es una realidad. Entonces, si hagan esta pregunta, si a ustedes les ofrecieran una beca para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, pero el curso fuera virtual, entonces dirían que no. Tendrían que irse presencialmente a Madrid. Ah, no, si no es presencial, no me voy, no aprendo.
Es que yo no aprendo si no es presencial. Cuando voy a tener la oportunidad de tener un curso con profesionales especializados de Europa, así esté en mi casa, pero sigue siendo una actividad académica y una actividad de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando llegamos a esos cursos? Cuando llegamos los latinos a determinados cursos que son virtuales, y es que no tenemos los mecanismos cognitivos para desarrollar aprendizaje, porque no tenemos ritmos de aprendizajes, porque no identificamos las rutinas, porque eso nos dificulta leer en pantalla, porque cuando vemos la imagen la vemos pasar rápidamente, pero no entendemos que esa imagen tiene un simbolismo. Entonces ahí hay un reto, y es que la educación virtual es una realidad, es vigente, y la capacidad a nivel nacional de crecer en virtualidad es mucha, pero todavía tenemos unas concepciones o unos prejuicios errados sobre la educación virtual. Para ello entonces se requiere infraestructura, una infraestructura buena, tanto en la institución como en el hogar. Yo no puedo tampoco decir que voy a entrar a un curso virtual, pues no tengo internet en la casa. O me conecto con el internet del parque X. No, necesito unas condiciones mínimas que garanticen por lo menos mi conexión permanente a esos cursos virtuales. Lo otro tiene que ver con esos entornos de aprendizaje. Cuando diseñamos entornos de aprendizaje no estamos hablando solo del espacio virtual, sino también cómo la tecnología, en este caso es una tecnología pasiva, pues solamente la estamos utilizando para leer, pero también cómo la tecnología llega al aula para que ustedes y para que también el maestro interactúen y construyan. Entonces ahí vienen otros niveles como la inteligencia artificial o la robótica. ¿Cómo en los cursos de ustedes pueden estar utilizando actualmente la inteligencia artificial? Háganse esa pregunta, hay muchas posibilidades. O la robótica, sería genial. Y la innovación tiene que ver no con hacer, no, es que nadie lo ha hecho y por eso es innovación. No. La innovación desde la virtualidad es cómo se hace en este territorio, es decir, en este caso en Medellín, cómo se aplica la tecnología para dar resultado. Ahí habría una innovación. Así ese mismo aparato o esa misma secuencia o ese mismo procedimiento lo hayan utilizado en otra parte, pero yo le hago las adaptaciones pertinentes. Eso nos lleva a esta situación, y es que con la virtualidad creamos comunidades virtuales y las podemos conectar con comunidades de aprendizajes. Hago una pregunta: ¿cuáles de ustedes o quiénes de ustedes ya hacen parte o de sus comunidades de aprendizajes o de sus comunidades virtuales en las áreas específicas? Los que si ya están en una decisión de un programa, pues lo mínimo que uno hace es participar de alguna de esas comunidades académicas. Háganse esa pregunta: ¿quién de ustedes ya hace parte de alguna de esas comunidades? No son costosas porque no tienen que pagar, tienen un celular, pueden hacerlo a través del celular y se conectan con esas redes propias. Eso permite que construyamos comunidades virtuales de aprendizajes. ¿Qué es una comunidad virtual de aprendizaje? Es aquella que se reúne desde la virtualidad para hablar y para desarrollar conceptos propios de sus áreas. Tienen un tema específico. Por ejemplo, a mí me gusta la lectura y la escritura. Yo hago parte de algunas comunidades que son virtuales en ese campo, en lectura y escritura. ¿Y de qué escribimos? De cómo enseñar a leer y a escribir. De eso. Que en tal comunidad apareció este procedimiento, se comprobó y se descubrió que los niños a tales edades con esas características pueden aprender mejor a leer y a escribir. Uno lo lee, uno dice, ve, esto me sirve. Algunos de ustedes podrían estar en esas comunidades y vamos a dar un ejemplo, hicieron un proyecto acá y descubrieron que determinadas condiciones mejora la calidad del pasto en tales terrenos, cosas de esas.
y eso se comparte en esas redes, en esas comunidades. Las comunidades no hay que digamos, hay uno que sea el jefe, no, todos somos líderes, vamos construyendo y vamos formándonos entre todos. En eso tengamos en cuenta que la imagen actualmente es muy poderosa. La importancia de la imagen, lo que ustedes publiquen con la imagen están escribiendo una historia. La imagen es muy poderosa, demasiado. Estamos en un momento muy importante con la imagen. Nuestras relaciones con la imagen se han multiplicado en 1000. Ya nosotros, para saludar, enviamos un emoticón. Para despedirnos, otro. Casi para todo tenemos ya un emoticón para expresar sensaciones o para decir cosas. Y eso ocurre con los mensajes que nos están enviando. Los medios saben eso. Y nos ponen unas imágenes con mucho poder. ¿Dónde está el filtro en nosotros? Nosotros debemos de saber qué es lo que nos dice esa imagen. Hay que actuar como pensadores críticos para filtrar toda esa información visual que nos está llegando. Porque la imagen puede ser motivadora, persuasora, tiene una significación y actualmente hace parte y crea cultura. Y nosotros somos los que decidimos qué cultura queremos para Medellín. Vamos a hacer un ejemplo. Si todos nosotros seguimos replicando a través de la imagen los hechos violentos en Medellín, pues ¿cuál es la cultura que estamos transmitiendo? Ah, no, es que Medellín sigue siendo la ciudad más violenta, Medellín sigue siendo tal cosa, Medellín tal otra, eso llega a otro país, porque la imagen, ustedes creen que la imagen que transmiten solamente es para su círculo cerrado y termina eso se duplicando y llega a muchas partes. Entonces, ¿cuál es la imagen que quieren transmitir? ¿Cuál es la imagen que queremos transmitir de nosotros y de la ciudad? Qué rico sería que pudiéramos transmitir las imágenes positivas. Y eso va a empezar a calar en la cultura de todos nosotros. La lectura y la escritura ya también se han modificado. Ya no hay una lectura así como la hacíamos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, bueno, para nosotros, para los que leemos en lengua castellana, pues porque sabemos que otras lenguas leen de otra manera. Ya no es esa lectura. Ya la lectura puede ser hipertextual, conecta diferentes textos, hipermedial, conecta varios modos. Yo puedo estar leyendo de forma arriba abajo y pasar a una imagen, pasar a un video, conectar un enlace, conectar un emoticón, conectar sonido. Eso lo tengo que leer y eso es mucho más complejo, porque mi cerebro necesita procesar mucha información. También esto implica otros mecanismos de alfabetización. Ya estamos hablando entonces no solo de alfabetización para leer y escribir, sino alfabetización digital, alfabetización científica, alfabetización académica, otros procesos que necesitamos para cada vez ser mejores profesionales. Y otro aspecto tiene que ver con la publicación. Actualmente, primero para publicar teníamos que pasar por muchos filtros. Entonces estaba el editor le decía a un revisor, él te determinaba si sí o si no te publicaba. No, ya no, yo puedo tener un blog personal y publicar ahí todo lo que quiero. No hay un filtro. Por eso, como no hay un filtro en la publicación, en la lectura y la escritura, actualmente, otro ejemplo, Wikipedia. Todos escribimos, todos somos autores. Entonces, un autor en Wikipedia puede o escribir la más grande mentira o puede realmente aportar al conocimiento. Entonces, con la lectura y la escritura, en estos espacios hay que tener mucho cuidado, igual que en todo, hay que tener filtros. No sé si han escuchado la anécdota de Mario Vargas Llosa con su página de Wikipedia. ¿No la han escuchado? Vargas Llosa entra una vez por semana a Wikipedia para corregir todas las mentiras que dicen de él y tratar de mantener una página lo más correcta posible
pues para que cuando las personas accedamos al perfil de él sea lo más cierto. Pero muchas otras personas ingresan y lo que plantean son en muchos casos mentiras. Entonces la publicación es mucho más ágil, pero también hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Eso que implica? Tener un yo virtual. ¿Cuál es el yo virtual de ustedes? Revísenlo cuando salgan a esta conferencia. Piensen en cuál es ese yo virtual. ¿Ese yo virtual es muy play? ¿O es un yo virtual académico? ¿O es un yo virtual que aporta a la sociedad? ¿O es un yo virtual que destruye la sociedad? ¿O es un yo virtual que nos sirve? Pregúntense en cuál es ese yo virtual que tienen. ¿Cuáles son esos momentos de conexión o desconexión? Porque yo tengo también derecho a desconectarme. Yo no tengo que estar conectado todo el tiempo a las redes sociales. No, yo también determino en qué momento me desconecto. Y lo pueden hacer, ustedes tienen la opción de hacerlo. Y eso va a permitir que vayamos construyendo este concepto de inteligencia colectiva. Ya no tiene que ser mi inteligencia contra todo el mundo, no, yo ya me puedo unir a otros y empezar a construir una inteligencia colectiva. Las consideraciones finales. En esa relación de educación, sociedad y tecnología sigue siendo muy importante aprender a pensar. No nos preocupemos por toda la teoría que nos están dando los maestros. Esa teoría existe ya en las redes sociales, existe en internet, existe en los libros. Eso ya existe. Lo importante es cómo estamos aprendiendo a pensar, cómo creamos las condiciones para aprender a pensar. Y cuando digo aprender a pensar, es aprender por mí, no por los demás. Actualmente nos encontramos en una sociedad del conocimiento. ¿Qué hago yo para la sociedad del conocimiento? ¿Cómo estoy aportando y trabajando yo en esa sociedad del conocimiento? Tenemos que aprender a integrar la virtualidad a nuestro currículo. Cuando hablamos de currículo, no es solamente el que crea la universidad, es el que ustedes están creando para ustedes, para su formación a lo largo de la vida. ¿Cómo están ustedes creando su currículo y cómo están apareciendo las tecnologías? En esa situación hay un asunto que tiene que ver con la mediación. ¿Hasta qué punto permito que esa pantalla, que esos dispositivos me quiten tiempo realmente efectivo para el aprendizaje? ¿Cuál es esa mediación que cómo están mediando, cómo estoy yo actuando con la tecnología? Y finalmente, ¿qué ciudadano quiero ser? Las tecnologías están modificando las condiciones de ciudadanía. La pregunta es, ¿qué ciudadano quiero ser? ¿Quién quiero ser yo? En esta ciudad, cuando hablo de ciudadanía no estoy hablando solamente, es que yo soy ciudadano colombiano, no. Estoy hablando de un ciudadano global. ¿Qué ciudadano quiero ser? Háganse esa pregunta. Aquí les comparto la biografía y muchas gracias. Bueno, para las personas que estuvieron acá, muchas gracias por venir. Este video lo vamos a seguir utilizando, entonces algunos de ustedes se aparecen por ahí en las redes sociales, pues van a tener ya otro perfil positivo. Están en un asunto académico y no solamente en baile o en una rumba. Y los que están conectados a través de la página de YouTube de la Corporación Universitaria, muchas gracias y esperamos los comentarios. Bueno, feliz día.